¿Qué pasaría si las predicciones que hizo Bernadette Soubirous hace más de 150 años realmente estuvieran comenzando a materializarse? El mundo está comenzando a prestar más atención a medida que su predicción para 2025 parece estar desarrollándose ante nuestros propios ojos, lo que genera una creciente preocupación por el futuro. En este vídeo, exploraremos las notables predicciones que hizo y por qué tienen más importancia ahora que nunca. Bernadette, una humilde joven de un pequeño pueblo de Francia, ganó reconocimiento por sus visiones de la Virgen María. Ahora, sus predicciones, especialmente las relacionadas con 2025, parecen resonar profundamente en medio de las apremiantes crisis ambientales, sociales y espirituales que enfrentamos hoy. ¿Cómo pudo alguien de un entorno tan común prever estos eventos que cambiarían el mundo? Profundicemos en el misterio de su vida y las extraordinarias ideas que compartió. Si esta idea despierta tu curiosidad, asegúrate de suscribirte, es gratis, y estar atento a más videos como este que te ayudarán a comprender mejor lo que podría deparar el futuro. La vida de Bernadette Soubirous comenzó de la forma más anodina que se pueda imaginar. Nació el 7 de enero de 1844 en el pequeño pueblo de Lourdes, Francia, y fue la mayor de 9 hijos de una familia pobre y con dificultades. Desde el principio, su vida estuvo marcada por las dificultades, la enfermedad, la pobreza y la preocupación constante. Para ayudar a mantener a su familia, Bernadette comenzó a trabajar como pastora cuando era niña y pasaba largas horas en el campo. Su educación formal fue mínima y no tenía motivos para esperar que su vida fuera otra cosa que normal, tranquila y sencilla. Pero entonces, cuando tenía apenas 14 años, ocurrió algo extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Un frío día de febrero de 1858, mientras recogía leña cerca de una gruta llamada Massabielle, Bernadette experimentó un acontecimiento que alteraría el curso de la historia. Vio a una bella mujer, vestida de blanco y rodeada de una luz radiante. Al principio, Bernadette apenas podía comprender lo que estaba presenciando. Simplemente describió la figura como una jovencita. Lo que ella no sabía es que este sería solo el primero de los 18 encuentros con la aparición que tendrían lugar durante los siguientes meses. A medida que se difundían las noticias de estas extraordinarias visiones, Bernadette se encontró en el centro de la atención pública, con la tarea de compartir los poderosos mensajes que estaba recibiendo de esta misteriosa figura. La mujer se reveló como la Inmaculada Concepción, un término que Bernadette, con su limitada educación, no podía comprender del todo. ¿Cómo podría hacerlo, dado su modesto origen? Sin embargo, el mensaje era innegablemente claro. Bernadette, una joven humilde y sin educación, había sido elegida para transmitir un profundo mensaje de fe, arrepentimiento y sanación. Los mensajes eran sencillos pero profundamente conmovedores. Llamaban a las personas a volver a Dios, a arrepentirse de sus pecados y a depositar su confianza en el poder de la oración. Una de las peticiones centrales era que las personas oraran por los pecadores y tuvieran fe en la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar las visiones de Bernadette. Las autoridades locales, e incluso los funcionarios de la Iglesia, se mostraban escépticos. La policía la interrogó, intentando obligarla a confesar que estaba mintiendo. Los líderes de la Iglesia dudaban en apoyarla públicamente, inseguros de cómo interpretar estos acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, a pesar de la creciente presión y las dudas, Bernadette se mantuvo firme. Incluso cuando la instaron a retractarse, su honestidad y su naturaleza sencilla hicieron que fuera imposible para muchos desacreditarla. No buscaba fama ni atención, simplemente estaba compartiendo lo que creía que era la verdad, y su sinceridad dejó una impresión duradera en todos los que la conocieron. Con el tiempo, la creencia inquebrantable de Bernadette comenzó a tocar y transformar los corazones de quienes la rodeaban. Su fe sencilla y firme se convirtió en un faro de esperanza e inspiración. Uno de los momentos más notables se produjo durante una aparición cuando la Virgen María le ordenó a Bernadette que cavara en la tierra. Mientras seguía esta orden aparentemente extraña, el agua comenzó a fluir milagrosamente de la tierra. Pronto, los informes de curaciones milagrosas se extendieron por todas partes. La gente encontraba alivio para una amplia variedad de dolencias y su sufrimiento físico se aliviaba después de beber o bañarse en las aguas del manantial.
Estos milagros solo sirvieron para reforzar la creencia de que las visiones de Bernadette eran realmente auténticas y de inspiración divina. En 1862, apenas 4 años después de los hechos, la Iglesia Católica reconoció formalmente las apariciones como genuinas, declarando que la Virgen María se había aparecido efectivamente a Bernadette. Este momento marcó un punto de inflexión fundamental, no solo para la propia Bernadette, sino para la Iglesia en su conjunto. Lourdes, que en su día fue un pueblo tranquilo y humilde, se transformó rápidamente en un importante destino de peregrinación, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo que acudían en busca de curación, tanto física como espiritual. A pesar de la fama y la atención que le siguieron, Bernadette se mantuvo fiel a su naturaleza humilde. Eligió una vida de devoción silenciosa, ingresando en el convento de las Hermanas de la Caridad en Nevers, Francia, donde pasó el resto de su vida cuidando a los enfermos y a los pobres. Su salud, siempre frágil, siguió deteriorándose y sucumbió a la tuberculosis en sus últimos años. A pesar de todo, se aferró a su fe y nunca se desvió de su vocación. Bernadette falleció a la tierna edad de 35 años el 16 de abril de 1879. Su historia no es solo notable por los milagros que presenció, sino por cómo vivió. Nunca buscó la fama ni el reconocimiento. En cambio, siempre insistió en que era simplemente una mensajera, ni más ni menos. Su humildad, su sufrimiento silencioso y su fe firme dejaron una marca indeleble en los corazones de todos los que la conocieron, y su legado sigue inspirando a personas de todo el mundo. En 1933, la Iglesia Católica canonizó a Bernadette como santa, consolidando para siempre su lugar en la historia. Hoy, su legado perdura en las aguas curativas de Lourdes y en los millones de personas que peregrinan allí cada año, llevando su historia y su mensaje de fe a las generaciones futuras. Más de un siglo después de su muerte, la influencia de Bernadette sigue siendo profundamente relevante. En 2024, su espíritu sigue resonando en todo el mundo, tocando las vidas de millones de personas y reafirmando el poder eterno de la fe. Uno de los momentos más importantes que puso en marcha su legado perdurable ocurrió durante una de las 18 apariciones de Bernadette, cuando la Virgen María le ordenó que cavara en la tierra de la gruta de Massabielle. En ese momento, Bernadette estaba confundida y se enfrentó al escepticismo de todos los que la rodeaban. Sin embargo, cuando siguió obedientemente la petición, apareció milagrosamente un manantial de agua. Lo que inicialmente parecía un acto desconcertante e intrascendente resultó ser la base de una poderosa fuente de curación. Las aguas del manantial rápidamente ganaron renombre por sus propiedades milagrosas, y personas de todo el mundo comenzaron a acudir en masa a Lourdes, con la esperanza de obtener curas tanto físicas como espirituales. El primer milagro ampliamente divulgado ocurrió poco después de que comenzaran las visiones de Bernadette, en 1858. Catherine L.T.I., una mujer que sufría parálisis en la mano, escuchó sobre el manantial y decidió hacer el viaje a Lourdes. Después de sumergir su mano en el agua, recuperó el movimiento total de manera instantánea y completa. Este acontecimiento marcó el inicio de una serie de curaciones extraordinarias, y a lo largo de los años miles de personas han informado de curaciones milagrosas similares. La Iglesia Católica ha investigado meticulosamente estos milagros, sometiendo muchas de las afirmaciones a un riguroso escrutinio científico. De las miles de curaciones de las que se ha informado, la Iglesia ha reconocido oficialmente 70 como médicamente inexplicables, curaciones que desafían cualquier explicación natural o científica. Estos milagros confirmados no han hecho más que reforzar la autenticidad de las visiones de Bernadette y consolidar a Lourdes como un lugar sagrado para millones de peregrinos que siguen visitándolo en busca de consuelo, esperanza e intervención divina. Apocalipsis 8 y 12 de la mañana -13 presenta una visión impactante de un trastorno cósmico que afecta no solo a los cielos sino también a la tierra misma. En este pasaje, Juan describe al cuarto ángel tocando su trompeta, lo que hace que la luz del sol, la luna y las estrellas disminuya en 1/3. Este oscurecimiento celestial tendría profundas consecuencias para la vida en la Tierra, potencialmente alterando todo, desde los patrones climáticos hasta los ciclos agrícolas que sostienen la civilización humana. Un fenómeno de este tipo podría poner en peligro el suministro mundial de alimentos, sumiendo al mundo en un mayor caos. Mientras se desarrolla esta perturbación cósmica,
Juan oye un águila proclamando aflicción a los habitantes de la tierra, lo que indica tribulaciones aún mayores en el horizonte. La repetición de la palabra, ay, en esta proclamación es sorprendente. En la tradición hebrea, la repetición sirve para enfatizar la gravedad de un mensaje, tal como Jesús usa la frase, de cierto os digo, en Juan 5:24 de la madrugada para enfatizar el significado de sus palabras. Aquí, la triple repetición de la palabra, ay, magnifica la severidad de los acontecimientos venideros, subrayando las terribles consecuencias de las acciones de la humanidad y la urgencia espiritual del momento. Si bien los recientes acontecimientos en Jerusalén podrían no cumplir directamente esta profecía, sin duda sirven como un poderoso estímulo para la reflexión. ¿Podrían ser estas señales un recordatorio divino, que nos inste a prepararnos espiritualmente para el cumplimiento de las advertencias del Apocalipsis? A medida que avanza la narración del Apocalipsis, la intensidad del juicio aumenta. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira representan cada uno un paso en la creciente severidad del juicio divino sobre un mundo que se niega a atender el llamado de Dios. Sin embargo, estas etapas del juicio también están entrelazadas con la misericordia, ofreciendo una oportunidad incluso para que los corazones más duros se arrepientan y se vuelvan a Dios antes del día final y cataclísmico del Señor, como se describe en el libro de Joel. La ruptura del sexto sello en Apocalipsis 6:12 de la mañana -14 anuncia siniestros signos cósmicos que anuncian el juicio final de Dios. El sol se oscurece, la luna se tiñe de rojo sangre y las estrellas caen a la tierra, creando una imagen de devastación total. Las montañas y las islas se mueven, mientras los cimientos mismos de la tierra tiemblan. Aquellos que han rechazado el mensaje de Dios tratarán de esconderse con miedo, buscando refugio de la ira venidera del Cordero. Apocalipsis 6:15 de la mañana -17. Este pasaje sugiere que el juicio final de Dios no descenderá sobre el mundo hasta que se hayan desarrollado estos eventos cósmicos. Es en ese momento que el Anticristo ascenderá al poder, presentándose como una figura divina dentro del templo. 2 Tesalonicenses 2:4. Su reinado estará marcado por una persecución generalizada, particularmente contra los creyentes que se niegan a aceptar su autoridad o llevar su marca. Las interpretaciones de los recientes eventos en Jerusalén varían ampliamente. Algunos los ven como el comienzo de los juicios predichos en Apocalipsis, mientras que otros los interpretan simbólicamente, señalando sucesos futuros. Independientemente de la perspectiva, una verdad es clara: hay un creciente sentido de urgencia. Los creyentes están llamados a orar por individuos espirituales de las tribus de Israel, a menudo entendidos como creyentes mesiánicos que están arraigados en la tierra de Israel. Estos individuos representan un remanente fiel, preservado por el pacto de Dios y protegido a través de las pruebas venideras, como se predijo en Isaías 10:20 de la mañana y Romanos 11:5. El sello de la protección divina asegura que soportarán las tribulaciones del fin de los tiempos, como se ilustra en Ezequiel 9:4-6 y Efesios 1:11 de la madrugada -13. Junto a este remanente fiel se encuentra una gran multitud de creyentes de todas las naciones, tribus y lenguas, gentiles que han aceptado el Evangelio. Estos creyentes están de pie ante el trono de Dios, vestidos de blanco, lo que simboliza su pureza, habiendo sido purificados por el sacrificio del Cordero. Apocalipsis 7:14 de la mañana. Esta gran multitud está envuelta en adoración ante el trono, una imagen de unidad y favor divino. Después de esta adoración, una quietud inesperada cae sobre el cielo mientras Jesús abre el séptimo y último sello del rollo. Este momento de silencio, que dura aproximadamente media hora, marca un marcado contraste con la adoración jubilosa que lo había precedido. Esta pausa solemne crea una sensación de anticipación, que señala el desarrollo final del juicio de Dios y el fin inminente de todas las cosas. El breve silencio en Apocalipsis 8 sirve como una pausa profunda antes de la tormenta del juicio divino. Es un momento de anticipación silenciosa, una quietud que dice mucho sobre la gravedad del juicio que está a punto de desarrollarse. El cielo y la tierra parecen contener la respiración, como si estuvieran esperando el momento inevitable del ajuste de cuentas. Esta pausa marca la última oportunidad para la reflexión y la decisión, un conmovedor recordatorio de que ha llegado el momento de actuar para toda la humanidad.
Para quienes siguen a Cristo, este silencio no es un silencio de desesperación, sino un poderoso recordatorio de la victoria final de la justicia divina y el cumplimiento del plan de Dios para la redención. Es el preludio de la culminación de todas las cosas, un momento en el que los fieles pueden presenciar el triunfo final de Dios. Cuando el silencio cede, Apocalipsis 8 presenta una escena dramática en la que un ángel ofrece incienso mezclado con las oraciones del pueblo de Dios. Esta mezcla fragante se eleva ante Dios como símbolo de las sentidas súplicas y la adoración de los creyentes. En un acto que significa el comienzo de la retribución divina, el ángel llena un incensario con fuego del altar y lo arroja a la tierra. El impacto de este fuego desencadena truenos, relámpagos y un terremoto. La naturaleza misma responde al llamado de justicia. Estas imágenes vívidas subrayan la intensidad del juicio de Dios, un tema que resuena en toda la Escritura. Es un poderoso recordatorio de las advertencias proféticas que han resonado a través del tiempo, preparando a la humanidad para las consecuencias de su desafío. A la luz de los acontecimientos recientes, particularmente en Jerusalén, estas perturbaciones cósmicas parecen hacer eco de las advertencias del Apocalipsis. La ciudad ha sido testigo de patrones climáticos inusuales, incluidas lluvias fuertes inesperadas e incluso temblores que sacuden el suelo debajo de ella. Estos fenómenos invitan a una reflexión más profunda, haciendo que muchos se pregunten si podrían ser las primeras señales de la gran conmoción predicha en el Apocalipsis. ¿Podrían estas perturbaciones naturales ser un recordatorio, instándonos a considerar nuestra preparación espiritual? Uno de los elementos más cautivadores de la visión de Bernadette para 2025 fue la profecía de un niño elegido, una figura que se levantaría de orígenes humildes para ofrecer liderazgo espiritual y esperanza durante una época de caos global. Bernadette habló de este individuo como alguien que surgiría inesperadamente, ofreciendo una profunda visión espiritual y guiando a la humanidad de regreso a un camino de compasión, justicia y unidad. La identidad de este niño elegido sigue estando velada por el misterio, pero muchos especulan que podría ser un líder, ya sea religioso o político, que guiará a la humanidad a través de tiempos turbulentos, trayendo renovación y propósito a un mundo necesitado. En el mundo de hoy, es difícil ignorar los inquietantes paralelismos entre las visiones de Bernadette y las crisis que enfrentamos. Desde el impacto mundial de la pandemia hasta las divisiones económicas cada vez más profundas y las tensiones crecientes entre las naciones, el panorama global se siente como si estuviera tambaleándose al borde de algo monumental. Los desafíos que enfrentamos hoy reflejan las luchas que Bernadette previó, y sus palabras sobre 2025 nunca han parecido más oportunas. Los líderes, los místicos y las personas comunes están comenzando a contemplar la posibilidad de que este año pueda marcar un punto de inflexión, un momento de ajuste de cuentas que podría provocar un despertar espiritual o señalar un mayor declive. El concepto de un gran despertar ofrece un rayo de esperanza en medio del caos. Las profecías de Bernadette sugieren que las luchas de 2025 podrían servir como catalizador de una transformación profunda. Su visión no es la de una desesperación eterna, sino la de una renovación, un mundo que, aunque marcado por las cicatrices, podría salir de sus pruebas más fuerte, más unido y más fiel. Según Bernadette, la clave de esta transformación radica en volver a los valores fundamentales, la compasión, el arrepentimiento y un sincero retorno a Dios. Es mediante la adopción de estos valores que el mundo puede sanar y experimentar la renovación que Bernadette imaginó. Mientras nos encontramos al borde de lo que parece un cambio monumental, la sensación de urgencia crece. Los conflictos globales, los trastornos ambientales y los despertares espirituales parecen estar sucediendo simultáneamente, haciendo eco de las mismas advertencias que Bernadette compartió hace más de un siglo. Sus profecías, antes distantes y abstractas, ahora parecen sorprendentemente relevantes a medida que observamos cómo se desarrollan los acontecimientos en tiempo real. Cada vez más personas están empezando a percibir el peso de sus palabras y a darse cuenta de que las luchas de hoy pueden muy bien ser las pruebas que ella predijo. La pregunta ahora es si estamos preparados para enfrentar estos desafíos con fe, esperanza y la determinación de regresar a los valores que pueden llevarnos a un futuro más brillante y más unido. La crisis ambiental que enfrentamos hoy es quizás el más apremiante de todos los desafíos y se alinea estrechamente con las advertencias que Bernadette previó. Sus visiones de desastres naturales, inundaciones, incendios forestales y cielos llenos de llamas,
se están volviendo claramente evidentes a medida que observamos cómo la Tierra responde a la actividad humana. El aumento de las temperaturas globales, el derretimiento de los casquetes polares y un aumento de los patrones climáticos extremos apuntan a los cambios catastróficos sobre los que los científicos nos han advertido durante mucho tiempo. La devastación física de nuestro planeta es innegable, pero también lo es el ajuste de cuentas espiritual que exige. A medida que los desastres naturales se intensifican, sirven como un llamado a examinar nuestra responsabilidad colectiva en la destrucción de la Tierra, instando a un ajuste de cuentas no solo con el medio ambiente, sino con nuestros propios corazones y acciones. Las predicciones de Bernadette nos invitan a reflexionar sobre esta relación. Mientras el mundo lucha con el colapso ambiental, hay un movimiento creciente de personas que recurren a la sanación espiritual. Esta crisis está impulsando a muchos a mirar hacia adentro, buscando significado y orientación en la fe mientras enfrentan un futuro incierto. Bernadette habló de este mismo momento, cuando la agitación y el sufrimiento darían paso a un despertar espiritual, un regreso a la fe y una renovación de propósito. El dolor de la Tierra, al parecer, está agitando algo profundo dentro de la humanidad, un ajuste de cuentas colectivo que puede conducir a una transformación profunda. Este momento exige introspección, oración y una responsabilidad renovada hacia el medio ambiente, haciendo eco de la sanación espiritual de la que habló Bernadette. La gente está comenzando a reconocer que la destrucción ambiental que vemos hoy no es solo una crisis física sino un llamado a una respuesta espiritual, una oportunidad de sanación y renovación frente a la desesperación. Pero la crisis ambiental no es el único desafío acuciante. La inestabilidad política y la división también están aumentando a escala global, y las visiones de Bernadette de naciones que se alzan unas contra otras ahora parecen más relevantes que nunca. Sin embargo, como predijo, la batalla no es principalmente física, es una batalla de palabras. La retórica del odio, la manipulación y la división se ha convertido en un arma primaria en la era moderna. En los últimos años, el populismo ha aumentado, los medios de comunicación se han convertido en armas e Internet ha amplificado la desinformación y el odio. Ahora vivimos en una era en la que las palabras en sí mismas parecen ser herramientas de división, que desgarran a las sociedades desde adentro. La polarización política dentro de naciones como Estados Unidos, China y Rusia, junto con la creciente desconfianza global, parecen reflejar inquietantemente la advertencia de Bernadette. En este clima de división, el auge de las redes sociales ha fragmentado y hostilizado la comunicación. En lugar de ser una plataforma para la conexión, se ha convertido en un caldo de cultivo para la división y la discordia. La desinformación se propaga rápidamente y la conversación global parece cada vez más hostil, y la gente a menudo no está dispuesta a escuchar puntos de vista opuestos. La visión de odio y división de Bernadette parece muy real a medida que la sociedad se fragmenta más, y parece que los próximos años, especialmente 2025, seguirán estando definidos por estas divisiones. La próxima generación, criada en medio de este caos digital, tendrá que lidiar con la navegación en un mundo en el que el lenguaje mismo se convierte en un arma, con consecuencias que podrían dar forma a las relaciones globales en los próximos años. Sin embargo, en medio de estas crisis, Bernadette también previó el surgimiento de un liderazgo justo. Su profecía de la exposición de líderes corruptos ya se está desarrollando en protestas y movimientos que exigen rendición de cuentas, desde Hong Kong hasta Black Lives Matter. En todo el mundo, la gente se está oponiendo a la desigualdad, el autoritarismo y la injusticia, y reclama un nuevo tipo de liderazgo, uno que sea justo, transparente y compasivo. A medida que se vislumbran elecciones importantes en el horizonte y aumenta el malestar político, parece que se está acercando un punto de inflexión. La visión de Bernadette de un ajuste de cuentas en el liderazgo podría estar ante nosotros, y las decisiones que se tomen este año podrían profundizar las divisiones existentes o sentar las bases para la renovación espiritual y la unidad. La pregunta es si escucharemos el llamado a la transformación y estaremos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo con la sabiduría y el coraje que sugieren las profecías de Bernadette. El mundo de hoy se encuentra en una encrucijada, ambiental, política y espiritualmente. No se sabe con certeza si la convulsión global que presenciamos conducirá a la destrucción o a la transformación, pero la urgencia del mensaje de Bernadette nunca ha sido más clara.
En un mundo cada vez más polarizado, fragmentado y en crisis, sus predicciones sobre un despertar espiritual, la necesidad de compasión y el surgimiento de un liderazgo justo ofrecen un faro de esperanza. Nos enfrentamos a una elección: continuar por el camino de la división y la destrucción o atender el llamado a la renovación espiritual, la unidad y la sanación. Las encrucijadas que enfrentamos no son solo políticas o ambientales, son profundamente espirituales, y ponen a prueba nuestro compromiso con los valores que pueden guiarnos en estos tiempos turbulentos. Para muchos seguidores devotos, las visiones de Bernadette se consideran advertencias divinas, un llamado a la humanidad a regresar a la fe frente a las crecientes crisis globales. Los líderes religiosos, particularmente dentro de la Iglesia Católica, ven sus profecías como un mensaje de Dios que insta a un despertar y una renovación espiritual. Estas predicciones, entrelazadas con temas de destrucción ambiental y agitación política, se ven como signos de intervención divina que recuerdan a los creyentes que deben volver a Dios y abrazar la fe y la compasión. En este contexto, las visiones de Bernadette no son meros pronósticos de sufrimiento, sino invitaciones a la transformación espiritual, que ofrecen esperanza y propósito en medio de la agitación. Sin embargo, los escépticos y los científicos abordan las profecías de Bernadette con más cautela. Muchos sostienen que sus predicciones son simplemente reflejos de problemas globales actuales, como el cambio climático y la inestabilidad política, en lugar de una previsión sobrenatural. Si bien los científicos ambientales han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros del calentamiento global y los desastres naturales, los escépticos sostienen que los desafíos que predijo Bernadette son meramente coincidentes o simbólicos, en lugar del resultado de la revelación divina. Desde esta perspectiva, sus profecías pueden servir como un reflejo metafórico del estado del mundo, en lugar de un pronóstico literal del futuro. Una perspectiva intrigante surge de aquellos que creen que la profecía y la ciencia pueden coexistir. Para estos académicos, las predicciones de Bernadette no son mutuamente excluyentes con la comprensión científica, en cambio, pueden funcionar como guías simbólicas para la reflexión espiritual mientras los esfuerzos científicos se centran en desafíos físicos tangibles. Desde este punto de vista, sus visiones para 2025 representan tanto un llamado a un retorno a la fe como un recordatorio para que la humanidad cuide el planeta. Mientras la investigación científica continúa abordando las crisis ambientales, las profecías de Bernadette brindan un marco espiritual para comprender estos desafíos, no como eventos aislados, sino como oportunidades de crecimiento, sanación y renovación. Su mensaje alienta tanto el compromiso con la gestión ambiental como una conexión más profunda con los valores espirituales. A pesar de los desafíos que previó, las profecías de Bernadette transmiten un mensaje subyacente de esperanza. Si bien predijo crisis en los ámbitos social, ambiental y espiritual, también imaginó un período de transformación y renovación. Las pruebas que se avecinan, aunque abrumadoras, podrían convertirse en catalizadores de sanación y unidad. Su visión sugiere que estos tiempos difíciles impulsarán a la humanidad a ir más allá del materialismo, abrazando la compasión, la fe y un sentido compartido de propósito. Frente a la adversidad, ella creía que las personas redescubrirían sus valores comunes y trabajarían juntas para superar la división. En el centro de la profecía de Bernadette está la idea de que incluso en tiempos turbulentos, siempre existe el potencial para el crecimiento y la renovación. Su mensaje ofrece una visión esperanzadora del futuro, en el que, a través de la lucha colectiva y el despertar espiritual, la humanidad puede resurgir más fuerte, más unida y más fiel. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad compartida de fomentar un cambio positivo y profundizar nuestras conexiones espirituales. En definitiva, las profecías de Bernadette nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la fe, la unidad y el compromiso con la justicia pueden llevarnos a la sanación y la transformación.